Y ya estamos, amigos y amigas, con lo anunciado. Está en comunicación con la revista Bolivia el expresidente y candidato a la presidencia, don Jorge Tuto Quiroga, a quien quiero agradecerle primero por la deferencia con la revista Bolivia. Señor Quiroga, para mí un gusto realmente que esté acá en la revista Bolivia, el país que construimos. Gracias a ustedes, un gusto estar conversando virtualmente esta vez. ¿Cómo evalúa, señor Quiroga, esta coyuntura que estamos viviendo a propósito del coronavirus y las medidas que realiza la presidencia? A ver, separemos primero sobre la pandemia, después sobre el cronograma electoral. El tema de la pandemia, yo evaluaría todas las dimensiones que esta conlleva. Primero, la cuarentena y cierre de fronteras es algo que yo respaldo porque lo reclamé creo que desde la segunda semana de marzo. No es porque hubiera sido yo ocurrente, simplemente porque viendo cómo empezó esto en Wuhan, viendo lo que se hizo en la provincia de Hubei de China, viendo cómo actuaron en países como en Singapur, cómo actuó Taiwán, cómo actuó en Corea del Sur, estaba claro de que el equilibrio está entre cuarentenas para restringir el movimiento y parar y detener la propagación del virus, junto con testear activamente a la población, identificar a los contactos de los contagiados y aislar a esa gente. Claramente en Bolivia no tenemos la capacidad técnica de testear masivamente como Corea del Sur o como ha hecho Islandia. Tampoco podemos tener una cuarentena draconiana de todo el mundo a su casa como la provincia de Hubei, pero había que buscar la combinación y había que aplicar la cuarentena en ese sentido con la mayor rigurosidad posible. Por eso la empecé a pedir. Yo, tú sabes, no soy de los políticos que pone el dedo al viento y calcula si una medida es popular o no. Yo la reclamé. Y incluso se tardó un poco más de lo que me hubiera gustado dictar la cuarentena total que empezó el 25 de marzo. Entonces la cuarentena es efectiva. Segunda medida de la cuarentena, el aliviar bolsillos. Aplanar la curva del contagio, aplana la economía, sobre todo la gente que se gana la vida día a día, quiere ayuda. Y yo he hecho sesiones de Facebook Live 3 veces por semana desde que estamos en cuarentena. Creo que ya van como 14, 15 sesiones, donde converso con la gente, tengo invitados, economistas expertos, médicos, epidemiólogos, bioquímicos, Francis Fukuyama, para ver qué está pasando en el mundo, qué pasa en la cuestión médica y demás. Y en muchas de estas sesiones, atendiendo incluso preguntas, consultas de la gente, hablaba de lo importante que era pagar el bono, pero sin esta discriminación etaria. Sin decir, recordarás, inicialmente se dijo solo para las madres que tienen hijos en el bono Juana Zurduy o la gente mayor de 65 con la renta dignidad. Me opuse a la propuesta de Luis Arce de la canasta familiar. Me parece que tener al Estado comprando lechuga, tomate, pollo, haciendo canastas, repartiendo con banderitas políticas se presta a corrupción y manipulación descarada, y era mejor dar los recursos de forma directa para que la gente vaya al mercado. Finalmente se impuso la tesis del bono universal, bono canastón, me dijo alguna persona en una de las conversaciones que tuve ya en el mes de marzo, para que no solamente llegue, reitero, a la gente con niños pequeños, o a la gente mayor, o a la gente con hijos de primaria, sino también a todos, hijos de primaria, secundaria, niños pequeños y de 18 a 65, siempre y cuando no estén en la AFP, en una planilla pública y privada. Entonces, la cuarentena y cierre de fronteras, bien, positiva, la reclamé, tardó un poco, pero se hizo, la apoyo y la respaldo. El pago de los bonos, lo reclamé, bono universal, me opuse al de la canasta, a repartir comida vía canasta, me parece positivo. Y los dos elementos otros que me preocupan es que la cuarentena tiene que ser utilizada para incrementar notablemente el testeo. Y me preocupa que si uno revisa los indicadores de Google, la empresa tan célebre que hace una historial de la ubicación de los celulares, uno puede revisar semana a semana, que no es 100% la reducción, pero la reducción de concurrencia, de afluencia en parques, en comercios, en tiendas, en lugares de trabajo,
la reducción en Bolivia ha sido del orden del 85-90%, la más alta de la región. Lo mismo en un estudio del Banco Mundial que mostraron la reducción de esta influencia midiendo las emisiones de la gente que se congregaba. Entonces, el pueblo boliviano, más allá de excepciones notables que han sido muy cubiertas en los medios, en ciertos focos o en ciertos lugares, en líneas generales hemos cumplido con la cuarentena, por eso tenemos el derecho de exigir que se incrementen los testeos. Es bueno decir que somos los primeros en cumplimiento de cuarentena, pero somos los últimos en Sudamérica en testeo por millón de habitantes. Obviamente no vamos a nunca comparar el nivel de testeo en un país como Brasil, con más de 200 millones de habitantes, comparado con Uruguay, que tiene menos de 5. Pero el indicador es test por millón de habitantes, y si revisas el sitio worldometers.info, verás que Bolivia desde el principio estamos a la saga y de lejos en test por millón de habitantes. Otros países están haciendo 3, 4, 5, 10, 15, 20 veces más test por millón de habitantes. No estoy comparando con Corea del Sur, con la potencia de Alemania, no. Con Paraguay, con Chile, con Perú, estamos a la saga en testeros. Y el otro elemento es usar el tiempo de la cuarentena para fortalecer la capacidad sanitaria y evitar el colapso, cosa que advertimos en marzo, y francamente eso es un incógnito. Sabíamos que teníamos menos de 500 respiradores, menos de 500 unidades de terapia intensiva en el país, entre el sistema privado, público y de seguridad social. Se requería por lo menos triplicar eso con instalaciones ad hoc, aunque sea improvisadas en coliseos, en hoteles. Vemos anuncios, la verdad que tristemente en 2 meses hemos visto una lluvia de anuncios de que vienen más test, que vienen más laboratorios, que vienen más respiradores. La realidad es que estamos a la saga en los tests y ya han pasado 2 meses, y me temo por eso que si hacemos esta evaluación, que cuarentena era necesaria, la apoyé, la respaldé, el pago de los bonos universal, lo reclamé, se hizo bien, pero rezagados y mal, tristemente, en los tests, y la capacidad de fortalecimiento, la capacidad sanitaria es una incógnita, y me temo mucho que la paciencia societaria se está agotando sobre la cuarentena, que la gente va a empezar a salir, que está llegando el invierno, que van a subir el número de contagiados, que recién se está empezando a hacer más test, y me temo mucho que estamos todavía en la parte donde sigue subiendo la curva, y te diría eso sobre el tema del coronavirus. A mediano plazo el daño económico va a ser muy, muy grande, hay que hacer una reconstrucción económica y vamos a tener que pasar de, primero, parar el contagio para salvar vidas, aliviando bolsillos, preservando empleos, y después rescatando la economía, las empresas, y relanzando Bolivia con un plan muy agresivo de reconstrucción, que es un desafío a mediano plazo. Y solamente el comentario sobre cómo se mezcla el tema electoral con esto. Te puedo decir con conocimiento de causa que hubo 3 reuniones en el Tribunal Supremo Electoral, 2 de ellas estaban delegados del MAS, y la tercera en la comisión del Congreso convocada por el mismísimo Movimiento al Socialismo. En todas y cada una de estas, 2 veces en el Tribunal Electoral, 1 vez en el Congreso, se acordó darle al órgano electoral la potestad de fijar la fecha en función a cómo evolucione la situación sanitaria. Referencialmente se puso unas fechas de junio a septiembre. Tristemente, a pesar de que el MAS estuvo en las 3 reuniones, más aún fue el que convocó la tercera reunión, después llegó la instrucción de Evo Morales para fijar una fecha sin ningún criterio sanitario, sin ningún estudio de cómo anda la pandemia. Mire, él está asilado en Argentina no podrían votar, pero él quiere que acá en Bolivia se vote. ¿Por qué? Porque quiere una elección en medio de la pandemia, le conviene. Como tú sabes, hasta que llegó el coronavirus, ¿de qué hablábamos en Bolivia? Del fraude de Evo Morales, de la corrupción, de la malversación, del despilfarro, de todo la destrucción de la democracia y la economía de 14 años, de Romero, que estaba siendo enjuiciado, otros ministros procesados, los que están asilados en la Embajada de México. El coronavirus sacó del tapete de discusión o del escenario del debate el despilfarro, la corrupción, el autoritarismo de Evo Morales. Por eso le conviene votar en medio de la pandemia, porque distrae de sus 14 años de gestión desastrosa. Segundo, porque hay algo elemental. Todos sabemos que sin la observación de la OEA,
y la posterior auditoría, Evo se hubiera robado la presidencia. Y adivina tú qué sucede con una elección en medio del coronavirus. No se puede hacer observación. Tú comprenderás que no van a venir 70 delegados de otros países a Bolivia, no hay ni aviones, no van a poder vivir aquí, hay cuarentena. Entonces, votar sin observación, ¿qué significa? Que en centros urbanos que no favorecen a Evo Morales, la gente va a tener miedo de ir a votar. Y en sus bolsones rurales, donde siempre han hecho fraude, en 2010 en la elección judicial, después en las municipales en 2014, sin observación electoral, fácil que repitan otra vez su fraude. Entonces, por eso él está buscando imponer eso. Espero que el Tribunal Constitucional sensatamente ponga el derecho a la vida por encima a la angurria de Evo Morales. Soy el más interesado en que tengamos un gobierno legítimo, creíble, capaz para afrontar la enorme crisis económica que se viene, y tenemos una propuesta que hemos hecho para ello. Pero entiendo que este gobierno debe ser legítimo, y no va a ser legítimo si estamos votando la mitad de los bolivianos en mitad de la pandemia y la otra mitad se queda en casa y no sale a votar por miedo a contagiarse. ¿Cómo ve el tema justamente de este accionar, si vale el término, del gobierno a propósito de estos últimos hechos? Se está denunciando, por ejemplo, el manejo de aeronaves de forma dispensiosa, hay el tema de las auditorías a los contratos de YPFB, bueno, hay varias denuncias. Daría la impresión de que pues algunos actos incluso estarían cayendo en hechos de corrupción. A ver, primero sobre que algunos municipios hubieran comprado comida con sobreprecio, triste que se investigue. Justamente por eso me opuse cuando Luis Arce propuso hacer la canasta familiar, y no sé por qué el gobierno de transición le aceptó la propuesta y la anunció. Yo públicamente en las redes digitales, hoy día no hay caso de ir a hacer conferencias de prensa en la Plaza Murillo, estamos en cuarentena, pero a través de las redes me opuse. Y me extrañó que el gobierno de transición acepte esta propuesta de Luis Arce, que se prestaba a lo que justamente está señalando. Que alguien en el Estado va a ir a empezar a comprar lechuga, tomate, arroz, azúcar, nadie sabe a qué precio, hacer la canasta, nadie sabe cuánto se van a afanar y guardar para sus propios fines, y cuando la repartan seguramente le van a poner la banderita del alcalde o del gobernador o del gobierno nacional, y creo que por eso se olía mal. Es mejor dar a la gente el dinero para que la gente vaya a comprar el dinero. Se hizo el bono universal, que finalmente yo proponía, en contra de la canasta que proponía Luis Arce, que es lo que propusimos. No me gustó la discrepancia de 400 a 500 bolivianos que quedó, porque si te fijas, las mujeres con hijos pequeños reciben los 400 bolivianos, también los mayores, y en el medio toda la gente recibe 500. Creo que esa diferencia es una discriminación sin sentido. Pero hablemos de lo que está señalando, que hemos visto en este último tiempo. A ver, yo soy un recalcitrante opositor al MAS hace años y soy consistente. Y yo no me oponía a Evo Morales por su peinado o por su chaleco de alpaca o por la manera que jugaba mal fútbol, te lo digo porque jugábamos en el equipo del Congreso. Ya éramos viejos los dos. Yo ya jugaba mal, pero él jugaba muy mal. Bueno, pero esa es parte de la anécdota. Pero no era eso, no era el fútbol, el chaleco, el corte de pelo. Yo me oponía a Evo Morales no por eso, no por lo cosmético. Me oponía porque era un hombre autoritario que quería amordazar a la prensa, que criminalizaba a la oposición, que hacía corrupción adjudicando todo sin licitación, a dedo. El 85% de las adjudicaciones eran hechas a dedo, sea estos satélites, barcazas, cabinas de teleférico, fábricas de urea y polietileno, fábricas de miel, de papel, aeropuertos, estadios. Todo era hecho sin licitación, exceptuando la ley SAFCO. Yo he sido una de las personas que más he trabajado en desarrollar los principios de la ley SAFCO, incluyendo la normativa de manejo y adquisición de bienes y servicios. Y creo que se debe aplicar, es ley de la República. ¿Y de qué sirve una ley si 90-80% del tiempo haces decreto de excepción para comprar sin licitación? Esas eran las prácticas abusivas de Morales: amordazar la prensa, comprar sin licitación, usar y abusar del Estado,
yéndose en su avioneta al Mundial de Fútbol de Sudáfrica, yéndose en su avioneta al Mundial de Fútbol de Brasil. Por eso lo combatíamos y muchas otras cosas más en lo que fue despilfarro, malversación y demás. Por eso me duele profundamente y a la gente del pueblo boliviano le indigna ver que alguna de esas prácticas, cuando hemos sacado al tirano Evo Morales, hoy subsisten. La práctica de, por ejemplo, amordazar o coartar la libre expresión con ese decreto que tú has visto que ha salido, que yo he rechazado al minuto que vi que salió. Porque el empezar a decir de parte de un gobierno que aquel que desinforme lo voy a meter preso, ¿dónde está? ¿Quién define quién está desinformando? Según Evo Morales, cuando yo denuncié la corrupción del caso Katler, ¿recuerdas? Con yacimientos, cuando se robaron el caso Katler, hubo un muerto, sacaron recursos del Banco Unión, yo hice la denuncia como opositor. Me hicieron sentencia por calumnia y difamación porque yo estaba supuestamente desinformando. No, yo estaba denunciando. Y fíjate cuántos casos más de corrupción vimos en el Banco Unión. Y era indignante que Evo Morales, para taparme la boca, me mandé a dictar una sentencia por difamación, calumnia, o que le hagan eso a tu colega Humberto Bacaflor, o que se lo hagan a tu colega Carlos Valverde. Si rechazábamos eso de Evo Morales, lo vamos a seguir rechazando de cualquier gobierno, incluyendo este, porque sabe que mancha las pititas, mancilla la maravillosa movilización ciudadana de las pititas, el que el gobierno de transición esté haciendo medidas que se parezcan a las que hacía Evo Morales en relación a coartar la prensa. Que haga lo mismo que Evo Morales en adjudicar sin licitación y yacimientos. Ojalá hubieran adjudicado por excepción, hubiera respaldado eso, la compra de laboratorios y reactivos que tanta falta hacen y hasta ahora no aparecen. Pero extrañamente no se hizo la compra de laboratorios y reactivos para los test del coronavirus, que era imprescindible contar con ellos. Van 2 meses y seguimos muy el último en Sudamérica en testeo, pero resulta que en nombre del coronavirus, como tú señalas, leemos que Yacimientos adjudica compra sin licitación, combustible, compra alimentos por 400 bolivianos al día y no sé qué cantidades fantasmagóricas, y que adjudica seguros sin licitación a nombre del coronavirus. ¿Qué tiene que ver los seguros de Yacimientos con el coronavirus? ¿Qué tiene que ver el adjudicar combustible cuando todo el país está parado? El consumo de combustible ha bajado, los aviones están en sus hangares, los vehículos están en los garajes. Entonces es otra vez la práctica de adjudicar sin licitación que veíamos de parte del movimiento al socialismo, y el utilizar bienes del Estado para trasladar a gente del gobierno o sus familiares por fines personales es exactamente lo que veíamos y criticábamos de Evo Morales, de García Linera. ¿Por qué teníamos que pagar nosotros decenas de miles de dólares para que Evo Morales se vaya a Sudáfrica a ver el Mundial o a Brasil a ver el Mundial? Pues puede ser mucho más pequeño el importe de gasolina o el monto que se necesita para un vuelo local, pero es igual de indignante que se esté usando bienes del Estado con esos fines. Entonces, ¿por qué hemos expulsado al tirano Evo Morales? Porque era un autócrata antidemocrático, porque usaba y abusaba los bienes del Estado para hacer campaña, porque usaba las avionetas y los palacios como si fueran de su pecunio, de su uso personal, porque adjudicaba sin licitación, porque estaba lleno de corrupción, porque amordazaba a la prensa. Y ver algunas de esas prácticas de parte del gobierno de transición daña no solo al gobierno de transición, nos daña a todos los bolivianos. No sabes tú a mí cuánto me duele leer, no en pasquines de izquierda que apoyan a Maduro y Ortega, no, publicaciones como el Economist, como el Financial Times, periódicos serios, que están poniendo estos temas del gobierno de transición, cómo continuar con prácticas de Evo Morales, seguir y recibiendo críticas autoritarias que, reitero, dañan a un movimiento ciudadano que logró expulsar al tirano después de 14 años, y todo lo que hace este gobierno de transición se dañan a sí mismos y dañan a Bolivia cuando hacen prácticas que son, algunas de ellas, las mismas que hacía el MAS y que terminan siendo más de lo mismo. Finalmente, mucha gente, don Jorge Quiroga, en las redes se está quejando por el tema de las clases en Internet.
Muchos de los papás, de las mamás, critican cómo se ha determinado estas clases cuando muchos hogares no tienen computador con acceso a internet, muchos hogares no tienen las condiciones para comprar megas, si vale el término, o muchos tampoco tienen el acceso al Wi-Fi. A ver, mira, en muchos sectores va a haber enormes problemas. Tú has visto un pequeño ejemplo donde hay una competencia entre el Ejecutivo y el Legislativo en quién perdona más las deudas, que es lógico y comprensible, a sectores de pequeña y mediana empresa, que si le das 2 meses, le das 3 meses, le das 6 meses de alivio. Y está bien, a mí primero lo que te diría es que se requiere coordinación en todas las medidas de alivio ante la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, me preocupa ver una suerte de competencia entre Ejecutivo y Legislativo de quién da más meses de alivio en la banca, porque podemos decir que no se paguen nunca más los créditos y todos los bancos quiebran. Y si quiebran los bancos, ¿de dónde vino la plata? Tuya, mía, de los que hemos depositado un poquito de plata. Esa es la plata que han prestado y no nos interesa ver de que se deje de pagar. Entonces hay que concertar algo que sea racional, entendiendo que tenemos dificultades. Te daba un ejemplo, el sector financiero, pero lo mismo para hoteles, para aerolíneas. Hay muchos sectores que van a sufrir. El tema de educación es particularmente sensible porque está claro que los niños proporcionalmente se ven mucho menos afectados por el coronavirus, pero que son vectores, son transmisores, porque el niño tiene un organismo joven, se mezclan mucho y vuelve a casa y puede ser transmisor del coronavirus y va a ser muy difícil tener clases. Ahora, el decir de ahora en adelante las clases son digitales es discriminatorio, porque tú tienes un celular inteligente y yo también, yo tengo un buen Wi-Fi aquí, yo tengo buenos megas, pero está señalando el meollo del problema, que si no das disponibilidad de megas con un teléfono adecuado para todos los niños, la educación digital se está volviendo selectiva y discriminatoria. Y hemos tardado muchos años, te lo puedo decir que yo trabajé en reforma educativa, maestros bilingües, condonamos la deuda con el HIPIC, $5.500 millones dejamos de pagar, pasamos a los municipios rurales para que tengan mejores colegios, contratamos 10.000 maestros bilingües que siguen trabajando hasta ahora. En fin, hemos llegado a educación universal presencial en primaria y secundaria. Ya ha costado años, no es un dato menor. Hoy día estamos otra vez ante ese desafío, solo que sí, vamos a tener esto un buen tiempo, se tiene que garantizar la educación universal digital, pero no podemos presumir que todos los alumnos están en las mismas condiciones. Entonces, parte de lo que el Estado sí debería hacer es garantizar el acceso a la educación universal digital. Es como que tú me digas que todos podemos ver gratis el mundial siempre y cuando tengamos el cable de Tigo o no sé cuál otro cable. No es gratis, hay que comprar el Tigo. Entonces, si realmente el mundial es una distracción, la educación es una necesidad, como tú le estás diciendo. Y me parece loable que se busque reemplazar la falta de educación universal presencial con educación digital, siempre y cuando sea universal, porque sería muy doloroso retroceder a los tiempos de hace 40, 50 años, donde la mitad de los niños no terminaban primaria, tenían que luchar zapatos y se quedaban sumidos en la pobreza por no tener educación. Un gran logro de la democracia boliviana, en particular de la reforma educativa y la condonación de la deuda que impulsamos en los 90 y el 2000, 2002, fue educación universal presencial, primaria y secundaria. Y ahora que tenemos este desafío, si la vamos a encarar por la vía digital, tiene que ser dando los instrumentos. Sería no darle el teléfono y los megas, como estás señalando tú, sería decirle a un niño, vaya usted al colegio, pero vaya a ciegas y sin lápiz y sin papel, y tiene que ir con los ojos vendados. No tendría acceso a eso, y me parece que si realmente vamos a llegar a un punto donde por la pandemia no se va a poder seguir con el año escolar, no conozco los datos, no he visto las evaluaciones, el gobierno sí tiene que hacer el esfuerzo de hacer la erogación, que no es mucha, tú sabes, no es muy caro decir a cada niño parte de ese bono, en lugar de pagarlo en dinero, dar claramente el uso de un teléfono celular con los megas suficientes para que el niño se pueda educar, y además es muy fácil que esos teléfonos, decir cuántos megas se necesita para la educación, para que no los empiece a usar la familia para empezar a ver películas o
otra cuestión. Creo que es muy fácil manejar y controlar eso, pero la educación digital debe ser universal porque de lo contrario termina siendo discriminatoria. Don Jorge, como siempre, un gusto dialogar con usted. Muchas gracias. Por un tema de edición, les ruego que en un minuto se dirija al pueblo boliviano, a la gente que nos está escuchando por Radio Fides, por los canales de televisión. Por favor, su despedida. Muy bien, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Primero mi solidaridad y mi agradecimiento. Solidaridad a todos aquellos que se han visto afectados por coronavirus o que han perdido un familiar. Todos hemos perdido un ser querido. Yo he tenido que enterrar a mi hermano cuando era muy joven, pero lo he podido despedir, he podido velarlo, he podido rezar, llorar con sus amigos, con sus hermanos, despedirlo como se merece, hacerle misas frecuentes y recurrentes después. La muerte del coronavirus es muy dolorosa porque mueren solos y no se los puede velar, no se los puede despedir, no se los puede enterrar digna y cristianamente o la creencia que uno vaya a tener. Por eso mi solidaridad con todas las familias que han perdido un ser querido y mi homenaje en particular a todos aquellos que están siendo afectados, especialmente aquellos que están cumpliendo con el deber, sean autoridades regionales, nacionales, policías, han fallecido varios, militares, médicos, enfermeras, y mi agradecimiento y mi homenaje a todos los que están trabajando, porque mientras estamos en cuarentena, están en las calles y hay mucha gente que está trabajando para traernos la fruta, la comida, los mercados, y mi saludo y agradecimiento, que como hoy día es mi día, también lo acabo de hacer esta mañana. Cuando vean a una persona trabajando en un mercado, a un policía en la esquina, acérquense y díganle gracias. Yo lo hago siempre, porque es lo mínimo que se puede hacer por consideración humana y gratitud a gente que está trabajando en una época de pandemia y arriesgando su vida, porque obviamente el que está en la calle todos los días corre más riesgo que tú o yo desde una cuarentena digital. Entonces, agradecimiento a todos ellos y asegurar al pueblo boliviano que sí, que el coronavirus va a ser muy duro, que es muy duro sanitariamente, va a ser muy duro económicamente, pero que de condiciones igualmente duras hemos salido en el pasado. Sí va a requerir credibilidad, capacidad, constancia, dedicación, liderazgo firme, y para eso son las elecciones. Pero reitero que queremos elegir un gobierno creíble, capaz para enfrentar el post-coronavirus, la parte no solo sanitaria, sino la profunda recesión económica que va a llegar. Tenemos un plan para hacerlo, pero estamos conscientes que el nuevo presidente, el nuevo gobierno, el nuevo Congreso debe estar investido de la máxima legitimidad, y por eso pido al Tribunal Constitucional que tenga tolerancia con la vida. Yo no quiero que nadie arriesgue su vida por ir a votar por mí o por un diputado o un senador. En la Constitución el derecho a la vida está por encima de otros derechos, y yo no quiero que nadie, por ir a dar un voto que es crítico y fundamental para el futuro de la patria, acabe con coronavirus o pierda la vida. Entonces, que tengamos esa tolerancia con el pueblo boliviano y que estemos seguros que vienen tiempos duros, vienen tiempos difíciles, estamos en medio de ellos, pero que Bolivia una y otra vez ha demostrado que sale de pie, que nunca está de rodillas, y lo vamos a demostrar una vez más enfrentando el coronavirus y sus secuelas económicas, juntos como país integrado, cohesionado y con un futuro que va a ser promisorio. Sí, llega la época dura, pero fíjate una pequeña ventaja que con esto concluyo. El mundo se va a hiperdigitalizar mucho más rápido por el coronavirus. Por lo que estamos haciendo aquí, tú y yo lo estamos haciendo todo el día. Yo vivo en reuniones digitales. ¿Qué significa eso? Que estamos usando el celular, las iPads y las baterías de litio. Tenemos casi la mitad del litio del planeta. Y fíjate que no se está consumiendo mucha gasolina, no mucho diésel, pero todo el mundo está usando y abusando y dándole duro a las baterías de litio. Esa es una oportunidad enorme porque el mundo post-coronavirus va a ser menos emisiones de carbón, menos gasolina, menos diésel y mucho más baterías de litio. Entonces, en ese nuevo mundo, Bolivia tiene una enorme y fabulosa oportunidad para relanzar nuestra economía después de lidiar con esta pandemia sanitaria. Bien, quiero agradecerle mucho, señor Quiroga, por estar acá, por haber compartido estos minutos con la revista Bolivia, el país que construimos.